¿Iniciamos? Claro que sí, doctora, ya vamos a iniciar. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. También saludamos al verificador del INE que nos acompaña el día de hoy. Y a nombre de la Organización Nacional de Mujeres les damos la bienvenida al curso virtual Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, Mecanismos de Defensa, en su sexta sesión, denominada Órganos Internos de Control o Contralorías. Antes de empezar, quiero darles unas pequeñas indicaciones. Es importante que en el chat pongan los siguientes datos: nombre completo, edad, correo electrónico, teléfono y entidad federativa, ya que estos datos son muy importantes para generar sus constancias. Asimismo, vamos a compartir en el chat el link para contestar su cuestionario de entrada y, terminando la sesión, el cuestionario de salida. Es muy importante también que nos ayuden a responderlo. A lo largo de la sesión estaremos compartiremos en el chat igual el link para que puedan descargar el material didáctico, perdón. Recuerden mantener sus micrófonos apagados durante toda la sesión y en caso de participar, ya pueden ser que levanten la manita o escribir sus comentarios en el chat. Y pues bueno, le damos el uso de la voz a la doctora Patricia Olamendi. Buenas tardes, doctora. Muy buenas tardes a todos y a todas quienes se encuentran. Hoy les di un poquito de flojera sumarse. Estaremos esperando que se incorporen los demás al curso. Hoy vamos a hablar de la violencia política contra las mujeres en el ámbito de la administración pública. Ustedes saben, las reformas en materia de violencia política contra las mujeres señalan que la violencia política puede ser de carácter, una conducta que pueda ser sancionada de carácter administrativo o pueda ser sancionada de manera penal. Ya hemos visto que en el caso de los procesos electorales, el INE tiene la facultad para atender las denuncias de violencia política y el Tribunal Electoral podrá resolverlo en la instancia ya sea federal o estatal. También existe la posibilidad de denunciarlo directamente ante las fiscalías, ya sea de las entidades federativas o ya sea de la federación, la Fiscalía Federal, regularmente a través de las fiscalías destinadas para tratar los temas de delitos electorales. Es un procedimiento que se lleva a cabo conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales y que finalmente pasará a ser juzgado en el ámbito jurisdiccional en los espacios de los juzgados penales. Y ahora hablaremos de aquella violencia política que se puede llevar o se lleva a cabo en los ámbitos de la administración pública. Así que si son tan amables, ayudarme con la siguiente ponencia. La siguiente. Bueno, ustedes recordarán que dentro del paquete de reformas legislativas que se llevaron a cabo, tenemos la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que también fue reformada para efecto de incorporar la figura de violencia política contra las mujeres en razón de género. Esta ley general establece como falta administrativa grave de las y los servidores públicos llegar a cabo alguna de las conductas descritas en el artículo 20 ter de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el artículo 57. Por lo tanto, las sanciones que imponga la autoridad competente pueden consistir en suspensión o destitución del empleo, dependiendo de la conducta que se trate, ya sea del cargo o comisión
puede incluir una sanción económica también, o la inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, y para participar incluso de procesos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios u obras públicas. O sea, como ustedes pueden ver, el catálogo de las sanciones que se establece, pues va desde una suspensión hasta una inhabilitación para desempeñar un cargo público. Siguiente, por favor. El artículo 57 de esta ley, que fue reformado, dice que incurrirá en abuso de funciones las personas servidoras públicas que ejerzan atribuciones que no tengan conferidos o se valgan de las que tengan para realizar o inducir actos o omisiones arbitrarios, para generar un beneficio o para causar perjuicio en persona alguna o en el servicio público, así como cuando realizan para sí o a través de terceros alguna de las conductas descritas en el 20 ter de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Es decir, vamos a tener que se equipara a un ejercicio abusivo del poder por parte de las y los servidores públicos, esta violencia política. ¿Qué significa esto? Pues que efectivamente ese ejercicio de poder va a traer como consecuencias diversas sanciones. Y tiene que ver incluso con el tipo que describe lo que es la violencia política. Y como ustedes recordarán, la violencia política contra las mujeres en razón de género parte del entendido que hay una situación de poder de quien la genera contra quien es víctima de esta violencia. En este sentido, la administración pública está reconociendo esa situación de poder en la que puede estar un servidor público o servidora pública cuando comete esta violencia. Siguiente. El artículo 3 mandata a los órganos internos de control a que sean los responsables de la recepción de estas denuncias, que es un órgano interno de control. Esto es importante, todas las dependencias de la administración pública cuentan con órganos internos de control. Y dice, son las unidades administrativas a cargo de promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno en los entes públicos, así como aquellas otras instancias de los órganos constitucionales autónomos que, conforme a sus respectivas leyes, sean competentes para aplicar las leyes en materia de responsabilidad de servidores públicos. El artículo 9, en el ámbito de su competencia serán autoridades facultadas para aplicar la presente ley, las secretarías y los órganos internos de control. Es decir, el órgano interno de control al interior de una dependencia tiene diferentes facultades. Como su nombre lo indica, son regularmente quienes promueven, evalúan el funcionamiento y que se cumpla, por supuesto, con la legislación o la normatividad interna de una dependencia, como pueden ser reglamentos internos, normas de convivencia, etcétera. El órgano interno de control juega un papel muy importante porque es el que puede conocer de un mal funcionamiento, de un tema que se está violentando al interior de una dependencia de gobierno y puede a través de eso poder incluso investigar estas conductas y recomendar o poner en la mesa aquellas sanciones que puedan llevarse o proponerse para sancionar algunas de las conductas que están en este momento
señaladas. Adelante. El artículo 10 de la Ley General de Responsabilidades dice que las secretarías y los órganos internos de control o sus homólogas en entidades federativas tendrán a su cargo en el ámbito de competencia investigación, sustanciación y calificación de lo que se conoce como faltas administrativas, tratándose de actos o omisiones que hayan sido calificados como faltas administrativas no graves. La Secretaría y los órganos internos de control serán competentes para iniciar, sustanciar y resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa en los términos previstos en esta ley. En el supuesto que la autoridad investigadora determine la calificación, la existencia de faltas administrativas, así como la responsabilidad del infractor o infractora, deberá elaborar el informe de presunta responsabilidad administrativa y presentarlo a la instancia sustanciadora para que proceden los términos de esta ley. Esto es importante porque estos organismos internos de control solo tienen competencia para lo que puedan ser conductas en el ámbito administrativo. ¿Qué pasa si este órgano interno de control resulta que a lo que se está enfrentando es a un delito? En ese momento el órgano interno de control tiene que poner en conocimiento de la autoridad competente y procederá en aquello que tiene que ver con la parte administrativa, pero no podrá participar de aquello que pueda ser constitutivo de un delito. Adelante, por favor. Dice, en los casos de responsabilidades administrativas distintas a las que son competencia del tribunal, la Secretaría o los órganos internos de control podrán poner las sanciones siguientes: amonestación pública o privada, suspensión de empleo, cargo o comisión, destitución del empleo, cargo o comisión, inhabilitación, cargo o comisión en el servicio público, y como ya hemos dicho, también participar en procesos de adquisición, arrendamiento, servicios u obras públicas. Las secretarías y los órganos internos de control podrán imponer una o más de las sanciones administrativas, siempre y cuando sean compatibles entre ellas. La suspensión del empleo, cargo o comisión que se imponga podrá ser de 1 a 30 días naturales. En caso que se imponga como sanción la inhabilitación temporal, esta no será menor de 3 meses ni podrá excederse de 1 año. Estamos hablando de aquellas conductas administrativas que puedan considerarse no graves, ¿verdad? Si esa conducta administrativa es considerada grave, entonces las sanciones deberán corresponder al nivel de esa conducta. En el caso de suspensión del empleo, pues es prácticamente el despido. Entonces, eso de que te suspendo del empleo por un tiempo no mayor de 30 días, pues se oye muy bonito, pero la verdad es que en la vida real pues se vuelve prácticamente un problema. Y cuando hay inhabilitación de un servidor público, esa inhabilitación va a jugar un papel si él busca tener otro cargo público en otra instancia de gobierno. Es decir, siempre cuenta y siempre permanece este historial cuando a la persona, servidor público, servidora pública, ha sido inhabilitada. Siguiente, por favor. El artículo 76 dice que para la imposición de sanciones a que se refiere el artículo anterior, deberá considerarse los elementos de empleo, cargo o comisión que desempeña el servidor público cuando ocurrió la falta, ya sea el nivel jerárquico y los antecedentes del infractor, entre ellos la antigüedad en el servicio, las condiciones exteriores y los medios de ejecución,
La reincidencia, si es que ha incumplido otras obligaciones, y dice, en caso de reincidencia de faltas administrativas no graves, la sanción que imponga el órgano interno de control no podrá ser igual o menor a la impuesta con anterioridad. Es decir, la reincidencia se cobra doble en una sanción. Yo diría que en casos de reincidencia, pues habría realmente que valorar la permanencia o no de un servidor público en un cargo. Pero bueno, aquí lo que te dice, impondrás una sanción, pero tendrá que ser superior a la que pusiste con anterioridad a esta persona. Es decir, no podrá ser la misma y por supuesto no podrá ser menor. Es decir, si ya propusiste una inhabilitación por un año y hay reincidencia, la inhabilitación que propongas deberá ser por lo menos de 2 años. Si ya propusiste una suspensión de empleo por meses, la inhabilitación tendrá que ser además una suspensión mayor del empleo. Es decir, no hay manera de que la sanción por la falta administrativa sea menor. Siguiente, por favor. Bueno, esto es la vida real. Antes de entrar a organismos internacionales, me gustaría con ustedes comentar un poco mi experiencia en el litigio de casos en los órganos internos de control. Y ahí a mí me gustaría decirles que esta reforma que se hizo, si bien es muy loable, es muy importante. Si quieren, regresamos a la pasada. Gracias. Es importante, es loable, es reconocida, pero los órganos internos de control de las dependencias públicas no están preparados para atender casos de violencia contra las mujeres y mucho menos violencia política en razón de género. Esto también es importante dejarlo claro, porque yo recientemente tuve un caso en donde no lo habíamos previsto en el órgano de control porque era un caso de un delito. Estoy hablando de hostigamiento sexual cometida contra 6 trabajadoras en el sistema de salud. Las trabajadoras, después de mucho comentarlo entre ellas y después de mucho tiempo de soportar esta situación, finalmente tomaron la decisión de denunciar penalmente a su agresor, un alto funcionario del sistema de salud de uno de los centros de investigación de salud. Al denunciar a esta persona, inmediatamente funcionó todo un sistema de protección al funcionario y un sistema en contra de las trabajadoras. Como ustedes saben, las dependencias de gobierno crearon una especie de protocolo para investigación casos de hostigamiento y acoso sexual. Ese protocolo es un protocolo bastante malo, muy extraño. Yo diría que incluso busca proteger a los agresores porque no le da la oportunidad a la trabajadora de directamente denunciar penalmente, sino que busca que se denuncie primero en los organismos internos y que esos organismos internos califiquen si sí hay o no hay esas conductas de hostigamiento. Y casi siempre son contrarios a las trabajadoras que lo denuncian. En este caso, las trabajadoras tomaron la decisión de denunciarlo
ante el Ministerio Público y la Fiscalía Especializada. Al tener conocimiento la persona agresora de esta situación, acudió con el director de este centro de investigación, con el jurídico de este centro de investigación, y a través del apoyo de estas personas, el jurídico del centro de investigación procedió a denunciar a las trabajadoras por calumnias, intimidación en contra del agresor. Extrañamente, por apoyo también de esta área jurídica y del director del centro, la fiscalía pues resolvió muy rápidamente en contra de las trabajadoras. Y de hecho, este hombre utilizó el órgano interno de control y las fue a denunciar a ellas ante el órgano interno de control, señalando que ellas habían cometido conductas inapropiadas, que habían fallado en el trabajo, que no habían entregado a tiempo sus investigaciones, que eran omisas con las reglas laborales, etcétera, etcétera. O sea, creó un conjunto de cosas para denunciar. El órgano interno de control las llamó a comparecer y les dijo que ellas estaban acusadas de un conjunto de faltas administrativas y que por lo tanto iban a proceder contra ellas. Cuando acudimos al órgano interno de control a pedir derecho de audiencia, algo que está establecido en la Constitución, como ustedes lo saben, el órgano interno de control se negó totalmente a otorgar derecho de audiencia a las trabajadoras. Tomó la decisión de proceder contra ellas, argumentando un conjunto de faltas administrativas y dejando entrever que todo eso tenía que ver con haber acusado falsamente al funcionario de hostigamiento y acoso sexual, y que además no existía ese hostigamiento sexual para con ellas, y que eso también tenía que ver con la falsedad de su conducta. Inició incluso un procedimiento administrativo contra las trabajadoras que habían denunciado. Finalmente, a partir de las pruebas que logramos presentar ante el Ministerio Público, la Fiscalía, los dictámenes periciales de cuáles fueron objeto las víctimas, desarrollados incluso por otras dependencias igual de importantes del sector salud, los testigos y las testigos que presentamos en el sentido de que esta persona había cometido esas conductas y otras más, incluso de violación sexual contra algunas trabajadoras, pues logramos finalmente que esta persona fuera vinculada a proceso. Se inició esta vinculación, pero al mismo tiempo las trabajadoras recibieron una notificación del órgano interno de control señalando que por sus comportamientos iban a ser motivo de sanciones al órgano interno de control. Por lo que entonces procedimos directamente ante el juzgado administrativo a denunciar a la entonces titular del órgano interno de esa dependencia de salud por ejercicio abusivo de funciones, por un lado, y también por haber negado el derecho de audiencia y haber permitido que ellas presentaran sus pruebas. Prácticamente estaba preparado toda una sanción que inhabilitaba a muchas de ellas en sus funciones
y la inhabilitación tenía un efecto muy negativo porque todas ellas eran investigadoras del Sistema Nacional de Investigación y la inhabilitación pues les quitaba en buena medida la calidad de investigadoras del sistema, que como ustedes saben son personas que reciben un recurso para sus investigaciones por parte del sistema. Entonces las inhabilitaba. Finalmente, a través del litigio en el ámbito administrativo, pudimos, y en el órgano interno de control a nivel de la Secretaría de la Función Pública, pudimos demostrar cómo había esta situación de complicidad del órgano interno de control con este agresor y cómo todo esto operaba en contra de las trabajadoras. Con la vinculación a proceso ya establecido contra esta persona, que además era evidente que tenía muchísimos recursos de toda índole, finalmente el juzgado de lo penal encontró la responsabilidad para él en la comisión de estos delitos y turnó el caso para juicio. Por lo tanto, se inició un juicio contra esta persona por el hostigamiento sexual y el abuso sexual que ocurrió en el caso de 3 de ellas. Entonces, esto nos sirvió también para que en el ámbito administrativo pudiéramos demostrar que la encargada del órgano interno de control había actuado con dolo, de mala fe, siguiendo instrucciones del director y de esta persona en contra de las trabajadoras. Finalmente, también la denunciamos por ese abuso de autoridad, de ejercicio abusivo de sus funciones, y ella también se inició un proceso contra ella. La situación fue, primero, que fue retirada del cargo, lo cual facilitaron las cosas para parar un poco, y que finalmente se fuera también a litigio. Para no agrandarles más el caso, se logró una sentencia condenatoria en el ámbito penal contra este funcionario de la Secretaría de Salud, y en el ámbito administrativo logramos diversas sanciones y sentencias que incluso llegó esto a la Sala Superior del Tribunal Electoral. La primera fue la inhabilitación por 10 años, aparte de la sentencia, por 10 años para este funcionario público de salud. La segunda fue la inhabilitación por 5 años para el director del centro de investigación y 5 años para el jurídico del centro de investigación. La tercera fue para la directora a cargo del órgano interno de control, que tuvo también 10 años de inhabilitación, el despido, por supuesto, del cargo, y tuvo que pagar, todos ellos pagaron una cantidad importante como sanción. Pero es evidente que este caso pues significó mucho, fueron muchísimo tiempo, y en el medio de este caso logramos también una recomendación de la CNDH contra la Secretaría de Salud por haber ocultado la comisión de estas conductas, por haber favorecido a estas personas, por haber generado violencia contra las trabajadoras por el solo hecho de denunciarla. Pero lo que les quiero comentar es que no es de ninguna manera sencillo, así como se ve en la ley, el poder poner en conocimiento de los órganos internos de control este tipo de conductas, porque no cuentan ni con la capacitación ni con el conocimiento para integrar realmente un expediente que pueda, en tal caso, ser lo suficientemente robusto
para poder llevar a cabo sanciones o una investigación por estas conductas que deriven en sanciones. Por lo tanto, yo creo que es un tema complicado. Yo sugeriría que si en la administración pública enfrentas problemáticas de violencia contra las mujeres, de violencia política, contra las mujeres, decidas mejor ir por el ámbito de la denuncia penal, lo cual te abre un camino mucho más sencillo para poder litigar incluso de manera administrativa las sanciones que correspondan. Pero no confiaría en un órgano interno de control, porque lamentablemente al final de cuentas los órganos internos de control, aunque se dice que no debería, pero en la vida real siguen en buena medida respondiendo al superior jerárquico que tienen en la dependencia de gobierno. Entonces, por lo tanto, resulta muy complicado. Y regularmente las conductas de violencia política contra las mujeres en razón de género, pues se cometen por los superiores jerárquicos, porque son los que tienen ese poder de llevarla a cabo. Entonces, no sé si con esto me he explicado. Sin duda alguna es un avance legislativo, pero no creo que logre tener la eficiencia que esperaríamos o la eficiencia que tiene, por ejemplo, el INE o el Tribunal Electoral en la investigación de casos de violencia contra las mujeres en razón de género. Pregunto si hay algún comentario, pregunta sobre el tema. Hasta el momento no tenemos algún comentario en el chat. ¿Sí queda claro? Sí, ningún comentario, muchas gracias. Ok. Bueno, ahora sí pasamos a los órganos internacionales, organismos internacionales. Bueno, es importante que todo mundo sepa que en buena medida las reformas políticas en nuestro país, sobre todo las primeras, y el que México haya reconocido la presencia de otros partidos políticos o que el sistema político mexicano controlado por un solo partido durante muchísimas décadas se haya abierto, tiene que ver sobre todo con las recomendaciones y las denuncias presentadas ante organismos internacionales. ¿Por qué? Porque a nivel internacional durante muchos años México, más que una democracia, era considerado un régimen autoritario con el poder absoluto en un solo grupo político que comandaba un partido político de Estado. Es decir, formalmente existían partidos políticos, pero realmente el partido político existente era un instrumento del Estado para mantenerse y perpetuarse en el poder. Y por lo tanto, pues no había lo que se llamaba un juego democrático o la posibilidad de que otros grupos pudieran participar en el juego democrático. El único partido que se mantuvo, digamos, como democrático durante muchos años fue solamente el Partido Acción Nacional. Los otros partidos que aparecían registrados, pues regularmente eran parte del partido de Estado y participaban, digamos, como para hacerle el cuento a los procesos electorales, pero de ninguna manera había un juego democrático. Estas denuncias fueron presentadas en diferentes mecanismos, tanto a nivel internacional como a nivel del sistema interamericano.
yo les sugeriría, si no lo han hecho, que lean por favor el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos contiene, por un lado, los derechos humanos que se consideran para todas las personas, pero por otro lado, contienen los derechos políticos y electorales, considerando a la democracia efectivamente como parte de esos derechos, la libertad de expresión, de asociación, de reunión, el participar en elecciones transparentes, donde exista certeza de que tu voto será contado, en donde exista certeza del resultado de las mismas. Entonces, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos que se construye en los 60s, que se aprueba en 1966, México no lo firmó durante muchos años. Es casi a finales de los años 80 que se firma este pacto, pero es hasta 1998 que se va a reconocer la competencia del Comité de Derechos Humanos que da seguimiento al pacto para poder conocer de quejas o casos de personas por la violación a sus derechos civiles y políticos. Entonces, durante mucho tiempo nuestro país recibía recomendaciones, era exhibido por la ausencia de democracia, por la falta de ejercicio de estos derechos políticos electorales, pero esa presión internacional no era aceptada por el gobierno de México, argumentando que no formaba parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Bueno, como todos los tratados en materia de derechos humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos tiene un mecanismo de seguimiento y recepción de quejas desde el momento que se construyó el tratado. Todos los tratados en materia de derechos humanos podemos decir que se dividen por una parte en enumerar los derechos que protegen, por otro lado las responsabilidades que tienen los países con respecto a esos derechos y por otra parte el mecanismo que tienen para vigilancia y seguimiento del cumplimiento de esos derechos. En este caso, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos tiene el Comité de Derechos Humanos. El Comité de Derechos Humanos está conformado por expertas y expertos independientes, como todos los comités de tratado, que dan seguimiento a los compromisos de los países. Los países tienen que rendir su informe periódicamente del nivel de aplicación de esos derechos, pero por otra parte tienen competencia para recibir quejas de personas o grupos de personas cuando existen violaciones a sus derechos humanos contenidos en el pacto, en este caso sus derechos civiles o políticos. Esa facultad de recibir quejas, pues en buena medida ahora podemos decir que a partir de que México reconoce su jurisdicción, muchos casos llegan o pueden llegar a este Comité de Derechos Humanos con el fin de que se investigue
posibles violaciones a derechos políticos electorales. México ha sido cliente frecuente de este Comité de Derechos Humanos. De hecho, las primeras reformas electorales que, como ustedes saben, se da la primera a finales de los 70s, donde se da el reconocimiento a otros partidos políticos, como es el Partido Comunista Mexicano, que finalmente se reconoce como una fuerza política legal en el país, pues en buena medida tiene que ver con estas recomendaciones. Pero más adelante, y antes de llegar a este sistema tan avanzado que tenemos en materia electoral y política, y tener un órgano independiente como el INE con todas sus facultades, o el Tribunal Electoral con todas sus facultades, pasaron cientos de denuncias ante este Comité de Derechos Humanos. Muchas de las denuncias por libertad de expresión están en este Comité de Derechos Humanos, un tema tan complejo, sobre todo lo relativo a la libertad de expresión de periodistas, que es un tema muy grave hoy en día en nuestro país. Están siendo revisadas o analizadas por este comité. Está lo relativo a procesos electorales que no fueron claros, procesos electorales donde hubo incluso dudas serias, sobre todo cuando las elecciones no eran calificadas por un organismo electoral. Recordarán ustedes que hasta finales de los 80s, el proceso electoral en México era calificado por la Cámara de Diputados. No había un organismo electoral como tal. Entonces, en 88 pasa el proceso electoral, donde no se sabe finalmente quién ganó la elección, si Cuauhtémoc Cárdenas lo hizo o no, porque no se pudo comprobar, porque no se pudieron abrir las boletas, porque las actas se hicieron en la Secretaría de Gobernación, no se respetaron las actas que hizo la ciudadanía, y muchos de estos casos llegaron a este Comité de Derechos Humanos en Naciones Unidas y fueron objeto de discusión, de señalamiento al país e incluso de recomendaciones muy fuertes para con el país, para con México. ¿Cómo se dan estas recomendaciones o estos señalamientos? También es importante tenerlo claro. El país puede aceptar o no estas recomendaciones, pero cuando un país, antes de que se le entreguen a un país, o si no las acepta, estas recomendaciones son llevadas a la Asamblea General de las Naciones Unidas y se da a conocer la situación que se vive, las investigaciones que se hicieron y lo que falta en ese estado. Entonces, el tema de la democracia en México no ha sido un asunto solo de pláticas entre partidos políticos. El tema de la democracia en México ha tenido una fuerte presencia de organismos internacionales que han obligado a que en México se lleven a cabo diferentes reformas para lograr lo que hoy tenemos en nuestra Constitución y en nuestras leyes. Y este Comité de Derechos Humanos ha jugado ese papel tan relevante como sigue jugándolo en muchísimos casos todavía en nuestro país. Nuestro país tiene un conjunto de recomendaciones en diferentes aspectos, ya no tan fuertes en el ámbito electoral, pero sí con respecto a otros de los derechos políticos, como puede ser la libertad de asociación. Por ejemplo, el hecho de que no participen sindicatos en los partidos políticos como tal, que no pueda haber la afiliación colectiva, el hecho de que existan sindicatos donde los trabajadores no sean coercionados para afiliarse a esos partidos, el tema de libertad sindical, el hecho de que se permitan incluso asociaciones
civiles o agrupaciones políticas que, si bien no son partidos políticos, pueden llevar a cabo acciones para la participación en la vida pública y democrática del país. Es decir, hay muchas cuestiones que hoy están en nuestras leyes que partieron sobre todo de esas recomendaciones internacionales. Siguiente. ¿Cuál es el procedimiento dentro de estos comités o mecanismos de los tratados internacionales en derechos humanos? Cualquier persona o grupo de personas puede enviar su queja directamente al comité. Si ustedes entran a las páginas de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, van a venir enlistados los comités y ahí van a venir el correo por el cual regularmente se envían estas quejas individuales o colectivas. Cuando envías una queja tienes que redactar lo más puntualmente posible cuál es el agravio, qué delito, qué derechos consideras se están violentando. Si tienes pruebas, enviar esas pruebas, ya sea documentales, visuales, los que logres, e incluso testimoniales, y tratar de enviar lo más completo tu expediente. Cuando se recibe esta queja, hay todo un grupo de personas que trabajan. Yo estuve como experta del Sistema de Naciones Unidas para los temas de discriminación. Fui electa para ese cargo y de mí dependía un equipo muy grande de personas que analizan primero las quejas que se reciben y las pruebas. Cuando consideran que esa queja y esa prueba está correctamente fundada, entonces lo turnan a los expertos. Los expertos regularmente analizamos nuevamente esa queja, esa prueba. Si consideramos que se requiere alguna situación adicional, ya sea que la pidamos a la persona que hizo la queja o ya sea incluso que la pidamos a otras áreas no gubernamentales, como puede ser el mismo sistema de Naciones Unidas, o que incluso podamos allegarnos directamente a través de investigaciones directas de algunas de estas pruebas. Cuando ya tenemos ese documento más claro, entonces notificamos a la persona y a la persona le decimos: hemos admitido tu queja. Hemos admitido tu queja y vamos a iniciar un proceso de investigación que va a incluir al Estado o a las dependencias del Estado, que son los responsables. No se hace directamente con las dependencias, todo se hace a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, quien tiene las áreas para recibir esta queja. Este proceso de investigación pasa por solicitarle primero al Estado que nos envíe su respuesta con respecto a la queja. Es decir, se le manda la queja y le dices: hemos encontrado esto, esto y esto y esto, y nos parece que existen violaciones a los derechos humanos de esta persona o de este grupo de personas. Te pedimos nos hagas llegar la información con la que tú cuentes, ¿verdad? Pero al mismo tiempo también nos hagas llegar pues las pruebas con las que tú consideras que esto es correcto o no es correcto. Esto es un procedimiento relativamente rápido, es decir, es de meses. Cuando se recibe la información del país o del Estado, se confronta un poco las dos situaciones. Primero, la queja con sus pruebas y la investigación que hizo ya esa comisión, junto con la información que envía el Estado, se comprueba si es correcta,
si no hay omisiones, si no hay temas que sean. Si hay dudas sobre la información, nuevamente se le pide al Estado que envíe información para aclarar las dudas. Cuando ya se tienen estas dos situaciones, entonces se decide sobre la aceptación de la queja, pero también si esta queja se inicia ya con un procedimiento en donde ya se incorpora al Estado. Es decir, se inicia un diálogo con quienes presentaron la queja, pero también con el Estado. Pongo un ejemplo. Si la persona solicita que los documentos que le fueron confiscados, haciendo uso de su libertad de expresión, se le reincorporan y se le permite publicarlos, entonces esta es una petición concreta que el Estado tiene que responder. O sea, esta situación. Si la persona dice, yo quiero que se restablezca mi honra, porque me han dicho que yo miento en estos documentos, pero está demostrado que estos documentos son ciertos, son verídicos, es producto de una investigación y están obstaculizando mi libertad de expresión. Entonces, se le solicita al Estado, libere los documentos, emita un comunicado donde señale que la persona no ha cometido ningún tema que pueda considerarse como un delito o que está en ejercicio de su derecho de libertad de expresión. Y ahí se plantea una resolución amistosa. Aquí no se va a un juicio, las resoluciones se publican, como yo les he señalado, se emiten como recomendaciones al Estado, en donde viene incorporado todos los temas, incluso si hay necesidad, hasta la reparación con la que tiene que finalmente darse cumplimiento a esta recomendación, y se inicia un sistema de seguimiento en donde se va señalando cuando se ha cumplido o lo que está pendiente de cumplir, y se va notificando tanto a la parte quejosa como al Estado hasta que se logra el cumplimiento. De no lograrse el cumplimiento, nuevamente se da a conocer que el Estado no ha cumplido y que están pendientes tales o cuales situaciones. Muchas veces estas recomendaciones incluyen, por ejemplo, la protección de la persona que presentó la queja, la salvaguarda de sus derechos, el tener la posibilidad de ejercer sus derechos sin el temor de ser agredido, etcétera, o incluso la reparación por los daños ocasionados por esta falta de cumplimiento de sus derechos. ¿Dudas, comentarios con respecto a estos procedimientos? No, ninguna duda. Bueno, siguiente, por favor. El procedimiento en la Organización de Estados Americanos, en la OEA. Bueno, primero ustedes tienen que saber que la Declaración de Derechos Humanos, el pacto, la Convención de Derechos Humanos en el ámbito interamericano, está suscrita y ratificada por nuestro país. Fue creada también en los 60 y México también se sumó ya tarde a esta declaración y a esta convención, y también tardó mucho tiempo en reconocer la competencia de los organismos creados por la Convención Interamericana de Derechos Humanos, como es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, México pues los reconoce también casi a finales de los 90,
y a partir de ese momento es competente para recibir, aunque en el caso de la OEA, y esto es también significativo decirlo, la OEA también tiene un mecanismo de participación política y electoral, que es una subsecretaría de la OEA, que regularmente hace observación en los estados pertenecientes a la OEA y que esa observación también puede generar recomendaciones. En buena medida en nuestro país durante muchísimos años, ese mecanismo tuvo presencia y fue observador de diferentes procesos electorales en México, en donde señaló que en México no había competencia real, no había igualdad en la contienda electoral, que había un ejercicio abusivo de poder de parte del partido de Estado, que las y los candidatos no contaban con seguridad y protección, que el voto de las personas no se respetaba, que existían elecciones fraudulentas con el fin de imponer el Estado a sus candidatos y que por lo tanto no había tampoco libertad de asociación, de reunión, libertad de expresión y que los derechos electorales eran continuamente vulnerados. Entonces, durante muchos años la OEA denunció públicamente la situación de ausencia de la democracia en México. Y esta situación pues llevó también a la discusión de qué pasaba en nuestro país en cuanto al sistema democrático mexicano. Y por supuesto, las reacciones no se hicieron esperar. Tan es así que es importante que se sepa que hoy en día, por ejemplo, a finales de los 90, México suscribe el primer acuerdo comercial con la Unión Europea. Y la Unión Europea puso como condición a México para suscribir el acuerdo comercial una cláusula que se llamó la cláusula democrática, en donde se señala que México se comprometía a contar con elecciones libres, a fortalecer la democracia y a respetar y promover los derechos humanos. Esa cláusula continúa en el tratado y que también en el Tratado de Libre Comercio de México con Estados Unidos y Canadá también se tiene una cláusula con respecto a la democracia y el respeto a los derechos humanos. Así que todos nuestros cambios electorales y políticos, pues por un lado es el llamado de la sociedad a que se transforme esta situación, pero por otro lado también ha jugado mucho el sistema internacional para que finalmente se logren estos cambios. Bueno, en el marco de la Comisión Interamericana de Derechos de la Convención Americana de Derechos Humanos, tenemos dos mecanismos facultados para investigar posibles violaciones a los derechos humanos, dentro de los cuales se encuentran los derechos políticos y electorales. Estos dos mecanismos es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a ver primero el procedimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Como yo les decía, estas comisiones están compuestas por integrantes independientes que llevan a cabo su tarea y por una secretaría ejecutiva que da seguimiento a estos acuerdos de las y los comisionados.
Esta comisión puede recibir directamente quejas, ya sea individuales o colectivas. La queja sigue el mismo procedimiento del internacional. Es decir, si vas a presentar una queja a la comisión, tiene que ser a título individual o colectiva, no puede ser a través de un abogado o abogada, no es un área de litigio abierta a los abogados y abogadas. Regularmente te puedes acompañar de abogados o representantes de algunas de las organizaciones que están acreditadas ante la Comisión Interamericana, regularmente gente que se dedica a la defensa de derechos humanos, pero no puede litigar ningún abogado o abogada de manera como lo haces en un juzgado. No es un juzgado, no es una instancia más de nuestro Poder Judicial, por lo tanto no está sujeto a eso. Esta recibe quejas. Siempre es recomendable que la queja acompañes tus pruebas, seas lo más explícito posible de cuál es la violación concreta a tus derechos humanos, cómo se ha expresado, si ha habido reiteración de esa conducta, quiénes son las autoridades que lo han vulnerado y cómo lo han hecho. Esta primera queja la recibe la Secretaría Ejecutiva. Esta Secretaría Ejecutiva hace una breve investigación, al igual que la otra, analiza que efectivamente los documentos sean reales, que la persona exista, incluso puede entrevistarse con las personas o la persona que hizo la queja. Si tiene dudas, pide mayor información a la persona o trata de que se complemente. Ya que analiza esta situación, entonces pasa. Doctora, disculpe, su micrófono se le acaba de apagar. Como que se apaga sola. Bueno, la persona cuando envía la queja, pues tiene que enviarlo lo más completa posible. La recibe la Secretaría Ejecutiva. Esta Secretaría Ejecutiva analiza esta queja, checa que la persona exista, que los datos son reales, que los documentos son verídicos, etcétera. Ya que tiene más o menos toda la información completa, entonces la envía a los comisionados, quienes analizan esta queja y deciden, ¿sí?, si esta se va a investigar y por lo tanto se solicita información al Estado y se pueden recibir pruebas. Es decir, en ese momento se dice, ya admitimos esta queja, vamos a pedir información que nos diga si realmente lo que hemos recibido corresponde a la verdad, ya sea que soliciten información adicional a la persona que la envía o que soliciten información al Estado. También puede recibir pruebas o solicitar pruebas adicionales. Ya con toda esta información, las y los comisionados de la comisión toman la decisión de si se admite o no. Si se admite, se notifica. Se notifica por un lado a la persona o personas que enviaron la queja. Y por otro lado, se notifica a la representante del Estado y le dices, he admitido esta queja por estos y estos y estas conductas o hechos relacionados con la posible violación a derechos humanos establecidos tal y tal y tal, y he recibido tales y tales pruebas que corroboran estos dichos. En ese momento que notificas, el Estado puede en ese momento enviar sus observaciones también y decir, pues, no estoy de acuerdo con esta notificación porque me parece que tales y tales cosas son imprecisas,
no es real, se están omitiendo documentos que dan cuenta de que ya se cumplieron esos derechos, etcétera, etcétera. Entonces, al elaborar lo que se llama petición, se inicia el diálogo con el Estado. Es decir, buscaremos una solución amigable. Y entonces hago un conjunto de recomendaciones. Ese conjunto de recomendaciones los voy a enviar efectivamente al Estado y a decir, necesito que me digas si estás de acuerdo con cumplir estas y estas recomendaciones, cuál sería el plazo para cumplirlas y cómo sería el cumplimiento de estas recomendaciones. Esas recomendaciones, seguro la mayoría contiene procedimientos para reparar, reconocer que hubo una violación a derechos humanos. Por eso luego ustedes alguna vez escuchan que el Estado pidió disculpas a una persona por violación a algún derecho humano, o que el Estado se compromete a cumplir con tales o cuales cosas. Incluso la recomendación puede ser una reforma legal, puede ser el reconocimiento expreso, puede ser la instalación de un mecanismo de atención, puede ser la reparación, etcétera. Y se da obviamente seguimiento a esta que se llama solución amigable hasta que se concluye. Este es en el caso de que el Estado diga, lo acepto y lo voy a cumplir. Y se le dan plazos y cada plazo tiene que dar su informe de cómo se está cumpliendo esa recomendación. Siguiente, por favor. Si no se llega a un acuerdo o no se cumple con las recomendaciones o no se da respuesta en los plazos acordados, entonces se inicia un procedimiento en donde la Comisión Interamericana prepara lo que pudiéramos decir una denuncia contra el país o el Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, en ese momento la comisión se convierte en algo que pudiéramos decir casi una fiscalía, integra su investigación y le envía a la Corte Interamericana de Derechos Humanos su investigación. Y le dice, el Estado ha tenido la oportunidad de cumplir, llegamos a estas recomendaciones, llegamos a estos acuerdos, se le dio tal plazo, no quiso cumplir en este plazo, no quiso fallar a favor, etcétera, etcétera, etcétera. Y hemos esperado y esperado y en lugar de cumplir, se ha negado. En ese caso, de no llegar a ese acuerdo, la Comisión Interamericana prepara su caso. Es decir, integra un expediente justificando por qué el Estado debe ser juzgado por violaciones a derechos humanos y lo envía a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué pasa en la Corte Interamericana de Derechos Humanos? La Corte analiza el expediente. La Corte puede solicitar información adicional. Puede solicitar información adicional tanto al Estado como a la misma persona que se queja. Puede solicitar información complementaria. Puede investigar lo que considere la Corte.
si la Corte encuentra elementos suficientes que da cuenta que el Estado ha sido negligente, que no ha querido cumplir, que no le interesa, que esos derechos humanos violentados continúan siendo violentados, que la persona o las personas no han sido atendidas en sus reclamos, que no hay voluntad política para hacerlo, entonces admite la solicitud de la Comisión Interamericana. Le notifica a la Comisión Interamericana que ha aceptado la solicitud, al igual que a la parte que se quejó, y le notifica también al Estado que ha admitido la solicitud y que se iniciará un procedimiento de carácter jurisdiccional porque es una corte y se le notifica al Estado para que prepare su defensa. Esto es bien interesante porque uno pensaría que tarda mucho. Es relativamente, se tarda más en la investigación en la comisión que en el procedimiento ante la Corte. Y se instala prácticamente un juicio. Ese juicio va a contar, por supuesto, con la persona que presentó la queja, que será acompañada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y por el otro lado, con quien el Estado decida proponer como su defensa. Como yo les decía, regularmente son abogadas del gobierno que coordina la Secretaría de Relaciones Exteriores. Se inician las audiencias que regularmente se llevan a cabo en Costa Rica, sede de la Corte Interamericana, y las audiencias pueden presentar testigos, tanto una parte como la otra, tanto el Estado como la parte quejosa. La Comisión Interamericana puede presentar estudios, puede presentar expertos que justifiquen el trabajo. La parte quejosa puede ofrecer a sus testigos y la Corte de parte del Estado también puede ofrecer a sus testigos, sus documentos, sus pruebas con las que cuente. Como yo les decía, la comisión se convierte en la parte acusadora. Entonces la comisión va a llevar la batuta en esa situación, litigando exactamente frente al Estado. Si se llega a juicio y sentencia, la sentencia tiene en México, de acuerdo a la Suprema Corte de Justicia de México, tiene el carácter de obligatoria. Por lo tanto, el cumplimiento debe ser obligatorio por parte de las autoridades, pero la sentencia de la Corte tiene diferentes características. La primera es que es una sentencia que tiene un mecanismo de seguimiento. Es decir, periódicamente el Estado tiene que ir señalando el nivel de cumplimiento y para eso hay audiencias. Se le cita al Estado y se le dice en el punto de la sentencia 1, ¿cuál es tu avance? En el punto de la sentencia 2, ¿cuál es tu avance? En el punto de la sentencia 3, ¿cuál es tu avance? Hasta que está efectivamente dado por cumplido todos los puntos de la sentencia, entonces la Corte da por cerrado el caso. Mientras no se den por cumplidos todos los puntos de la sentencia queda abierta y por lo tanto está vigente su cumplimiento para el Estado. No sé si me explico, no pasa como en México, se emite una sentencia, algunas se cumplen y otra parte no se cumple, casi nunca se cumple la reparación del daño, por ejemplo. Aquí
el tema de reparación de daño, garantía de no repetición son fundamentales. ¿Qué significa eso? En la garantía de no repetición, si existen violaciones a derechos civiles y políticos, por ejemplo, la sentencia puede obligar al Estado a que haga reformas, a que instale espacios de atención, a que cree oficinas, a que se dé capacitación a servidores públicos, etcétera, etcétera. La sentencia puede ser lo más puntual que se imaginan porque está buscando que ese caso no regrese a la Corte, es decir, que no se vuelvan a repetir esas violaciones a derechos humanos. La sentencia más importante que la Corte Interamericana ha emitido contra México en el caso de derechos civiles y políticos es la sentencia de Jorge Castañeda Gutmann contra el Estado mexicano. ¿A qué se refiere esta sentencia? Se refiere precisamente al ejercicio de derechos electorales. Castañeda denuncia al Estado mexicano porque no le permiten registrar una candidatura ciudadana. Él quería ser candidato a la presidencia, los órganos electorales no le permiten registrar una candidatura ciudadana porque no había normatividad. Él intenta denunciar en el sistema jurídico mexicano la violación a sus derechos humanos electorales. No hay un mecanismo para esta denuncia. Entonces, si tienen oportunidad a las personas que son estudiosas de estos temas electorales o simplemente por puro placer de leer la sentencia, lean la sentencia Jorge Castañeda Gutmann. ¿Qué trajo como consecuencia esta sentencia para México? Primero, que se reconociera que puede haber candidaturas ciudadanas. Aunque hay que decirlo, se reconocen, pero los requisitos para la candidatura ciudadana es prácticamente imposibles de cumplir. O sea, esto es algo que yo diría que está pendiente. Pero si le pides a una persona cientos de miles de firmas para registrar una candidatura, pues ya mejor haz un partido político, ¿no? Porque es casi lo mismo. Pero trae como consecuencia algo muy importante que lo usamos ahora todo el tiempo. El famoso juicio de derechos civiles, el JDC. Es decir, un procedimiento por el cual las y los ciudadanos podemos demandar el cumplimiento de nuestros derechos cuando estos han sido violentados por la autoridad. El JDC hoy está en nuestra legislación mexicana como un juicio de derechos civiles que lo que busca es restituirte en el ejercicio de tus derechos cuando estos han sido violentados. Incluso lo usamos para los casos hoy en día de violencia política contra las mujeres, pero en realidad es un juicio que cualquier persona que vea vulnerados sus derechos civiles o políticos puedan ir directamente o electorales, acudir directamente ante la autoridad en demanda de la restitución de esos derechos. Entonces, este juicio es parte de esa sentencia, como lo es las candidaturas ciudadanas o el derecho que tenemos los ciudadanos, porque la Constitución dice yo, tú, todos, todas tenemos derecho a participar, no solamente en la votación, sino también a participar para poder ser electos, lo cual quiere decir que tenemos
un ciudadano o un militante del partido los mismos derechos para participar. El militante lo hará a través de sus respectivos partido político o sus procedimientos internos de selección de candidatos, pero la o el ciudadano lo pueden hacer de manera directa al momento de registrar su candidatura. Claro, cuando logremos que bajen estos impresionantes requisitos que se piden para obtener una candidatura ciudadana. Yo no sé por qué les genera tanto problema, da igual que sean requisitos menos complejos que los que actualmente tenemos, pero creo que sería importante que estos procedimientos pues pudieran también acceder a los ciudadanos. Yo creo que es el siguiente paso de una reforma electoral, disminuir estos excesivos requisitos para que las y los ciudadanos también puedan participar en candidaturas independientes. Entonces, estas sentencias pues han jugado un papel muy importante. Como ustedes verán, en el marco de la OEA el procedimiento es mucho más complejo. En el marco de la OEA incluso se puede llegar a un juicio en este sentido. Y en el marco de la OEA, pues también el procedimiento, si bien es igual de largo que a nivel internacional, pues tiene también otros mecanismos para hacerlos valer de manera más, yo diría, más exigente para que los estados cumplan con esto. Siguiente, por favor, creo que ya concluimos. Bueno, yo quiero decirles que en el marco de la OEA tenemos además lo que se llama la Carta Democrática, la Carta Interamericana, la Carta Democrática, que es un conjunto de consensos a los que han llegado los países de la OEA para asegurar el mantenimiento de la democracia y procesos electorales libres en la región. La Carta Democrática Interamericana es un documento que hoy en día guía la actuación principalmente de los mecanismos electorales en la región, de la vigilancia, de la supervisión y de la observación que llevan a cabo los organismos, en este caso internacionales y regionales, en los procesos electorales. México ha tenido observadores electorales durante ya muchos años y lo sigue teniendo cada elección federal. En las pasadas elecciones estuvieron presentes observadores electorales de diferentes países del mundo, porque pueden venir tanto de los Estados Unidos, de Europa, de la región por el acuerdo con la OEA, pero también podemos regularmente conocer sus observaciones de organismos internacionales, regularmente emiten sus observaciones, hacen sus reportes en México. Es evidente que así como ya tenemos observadores electorales de nuestro país, también vamos a tener en este próximo proceso electoral observadores y observadoras seguramente de muchos lugares del mundo, porque es una elección presidencial y las elecciones presidenciales pues siempre atraen este foco, y creo que hoy vamos a tener más que nunca, porque es una elección presidencial donde están en juego dos proyectos muy fuertes de nación, sobre todo ante la posibilidad de que este régimen pueda convertirse en un régimen autoritario, pues siempre hay una observación internacional mucho más intensa, y creo que tendremos en esta ocasión observaciones electorales muy fuertes de todos los organismos internacionales en defensa de la democracia, del Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos, en este caso políticos electorales. Yo quisiera preguntarle si tenemos algún comentario, duda, pregunta. En el chat no tenemos comentarios. ¿No? Doctor.
Yo ya llegué a la conclusión que soy extremadamente clara, ¿verdad? Porque veo que no hay ningún comentario. ¿Alguna duda? ¿Algo más? ¿No? No, todo muy claro. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, mañana tenemos nuestra última sesión. Este, que, que estaremos viendo casos prácticos de violencia política contra las mujeres. Entonces, bueno, yo espero que mañana pues nos podamos conectar eh, más o menos rápidamente y podamos estar presentes. Por mi parte, creo que pues ya abordamos casi todos los temas de esta tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, le agradezco mucho y como bien lo comentó, el día de mañana tenemos la última sesión de este curso y se termina. Y pues le agradecemos mucho y mañana aquí nos vemos también. Muchas Y pues, gracias. Buena tarde. buena tarde. Les recuerdo a todas y a todos que se va a poner en el chat el cuestionario de salida para que por favor nos apoyen a responderlo. Es muy importante. A nombre de la Organización Nacional de Mujeres, les damos las gracias por asistir al curso virtual Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, Mecanismos de Defensa. El día de mañana los esperamos y las esperamos a la última sesión. Una vez terminando su cuestionario de salida, pueden ir abandonando la sala virtual. Buenas tardes a todas y a todos.